Hola, comenzaremos esta clase de audiencias creativas de la Diplomatura de Humanidades Digitales, donde vamos a analizar el tema tecnología, sociedad y comunicación. ¿Qué ha ocurrido con estos grandes temas? Vamos a hacer algunas aclaraciones antes de comenzar esta clase. Primero, la idea es descubrir a lo largo de todo este seminario por qué estamos hablando de audiencias creativas en la era digital. De hecho, le hemos pedido a ustedes en sus presentaciones que nos puedan comentar qué entienden ustedes por audiencias creativas. Por otra parte, vamos a hacer una distinción entre las distintas formas de comunicación. Existen por lo menos cuatro, una de ellas la intrapersonal, ¿sí? La forma de comunicación intrapersonal, esta posibilidad en la que nosotros dialogamos consigo mismo, ¿sí? Esta cuestión introspectiva en donde podemos comunicarnos. Un segundo formato de comunicación tiene que ver con el interpersonal. Aquí participan por lo menos dos personas, pueden ser presencial o mediada, ese tipo de comunicación. La comunicación grupal, que son por lo menos más de dos personas, y allí se va a derivar una serie de tipos de comunicaciones, por ejemplo, las comunicaciones internas en distintos tipos de grupos. Y finalmente, la comunicación pública o masiva, que es la que nos va a interesar a nosotros, en la que nos vamos a detener para poder analizar en este módulo. Y finalmente, vamos a basarnos en una idea que está centrada en que la comunicación siempre condicionó o siempre estuvo condicionada por la tecnología. Los sistemas tecnológicos siempre han condicionado la comunicación, esta comunicación pública, esta comunicación masiva, como decíamos anteriormente. Nos remontamos al año 1948, esta es la primera teoría de la información, se la conoce como la teoría matemática de la comunicación, es desarrollada por dos ingenieros, Shannon y Weber, en el año 1948. Estos dos ingenieros estaban contratados por la empresa Bell Telefónica de los Estados Unidos, y en realidad lo que trataban de analizar no era tanto la comunicación entre un emisor o un receptor, sino las pérdidas de las señales. Esas pérdidas de señales hacían perder los datos que finalmente contenía este tipo de información. Como podemos ver en la gráfica, existe una fuente de información, un destinatario de esa información, va a existir un emisor y un receptor, y ese canal que se va a utilizar va a estar generalmente condicionado por señales, fuentes de ruido, que van a alterar la señal entre un emisor y un receptor. Por lo tanto, lo que ellos intentaban en este caso descubrir era qué pasaba, qué ocurría con esta alteración de las señales que se transmitían por un determinado canal y cómo afectaba el ruido a esas señales. Les preocupaba principalmente una cuestión física. Recordemos que en ese momento este tipo de comunicación, este tipo de interacciones eran por cables, ¿sí? Y esos cables estaban, a la merced de poder recibir fuentes alternativas de ruido y por lo tanto deformar la señal que se estaba emitiendo en ese momento. En el año 1948 aparece un libro que se llama Cibernética, escrito por Norbert Wiener, el señor que vemos aquí en fotografía. Es un teórico que va a hablar de las primeras ideas de la teoría de los mensajes. Nos ubicamos, estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto él decía que había que detenerse en una teoría de los mensajes, no simplemente en una idea del lenguaje, sino en una teoría del mensaje, y tampoco en la transmisión electrónica que se hacían de estos mensajes, sino que él decía que había que empezar a estudiar los mensajes porque en definitiva era el medio de cómo manejar esta idea de comunicación entre aparatos, ¿sí? O grupos humanos. Va a acotar en particular él, dentro de esta teoría del control y la comunicación entre máquinas, dice él que solo se puede entender a la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación que de ella dispone. Y va a hablar del futuro, repito, siglo pasado, mitad del siglo pasado, va a hablar del futuro y va a hablar del papel que van a desempeñar esta idea de poder cursar mensajes entre hombres y máquinas y hombres, y máquinas, ¿sí? Esto finalmente es lo que hoy en día estamos viendo como inteligencia artificial, la posibilidad de que dos máquinas se puedan contactar, puedan aprender y finalmente puedan obtener resultados a partir de esa comunicación que hacen entre las máquinas. Volvemos nuevamente al gráfico anterior, ahora sí ya detenidos en la teoría matemática de la comunicación, y de Wiener obtenemos una serie de términos, como por ejemplo el feedback, esta idea de retroalimentación que se produce entre el emisor y el receptor a partir de esta idea de cursado de mensajes, ¿sí? Una fuente de información, un destinatario y un canal que se utiliza para
para ese cursado de mensajes. Y aquí vamos a encontrar entonces, a partir de esta primera teoría de la comunicación, que va a ir evolucionando con distintas perspectivas, distintas miradas, y donde va a ir, obviamente, evolucionando la mirada que se va a tener sobre la comunicación, encontraremos a los medios masivos de comunicación, y principalmente mitad del siglo pasado. Estos medios masivos, que estaban incluidos radio, televisión, por caso, pero también la industria cultural, la industria cinematográfica, junto con la industria eh, eh, la industria principalmente vinculada a la música. Entonces, vamos a tener en los medios masivos de comunicación, vamos a tener audiencias masivas, ¿sí? Esa va a ser la característica principal de esta vieja comunicación, si podemos decir, en esta comunicación pública. Estos medios masivos de comunicación van a tener obviamente una producción, una distribución y un consumo. Así se va a entender cómo se produce, cómo se distribuye, por qué red se distribuye esa comunicación y finalmente cómo va a ser consumida. Va a ser consumida en principio, como decíamos, a partir de una audiencia. Ese tipo de audiencia es una audiencia casi total, si bien luego va a haber la segmentación de las audiencias, pero en principio hablamos de una audiencia como algo total, ¿sí? Como algo completo. Y lo que vamos a ver que esos medios masivos van a estar dados por una tecnología que es estrictamente analógica. Gonzalo, en próximos videos, le va a explicar la diferencia entre lo analógico y lo digital, y sobre todo cómo ha evolucionado la Internet a partir de la tecnología digital. Decíamos entonces, tenemos una tecnología analógica y tenemos un modelo de negocio vinculado en ese momento a tres bases. Principalmente una de ellas tiene que ver con la difusión, ¿sí? Es un modelo estrictamente de difusión, unos pocos hacia muchos. Hay barreras de ingresos para este modelo de negocios, se debe contar con muchas sumas de dinero para poder acceder a la tecnología y por lo tanto acceder también a las regulaciones que imponen los distintos gobiernos nacionales para poder transmitir a partir de estos medios con tecnología analógica. Veíamos entonces un modelo de difusión, un modelo que tiene barreras de ingreso, pero a su vez hay una escasez. La escasez es la escasez de los contenidos, ¿sí? Son pocos los que pueden transmitir, ¿sí? Los que pueden difundir, en este caso, esos contenidos, y tenemos una audiencia que es masiva. Por lo tanto, son los tres pilares de este modelo de negocio: difusión, barreras de ingreso y la escasez. Si nosotros vemos la evolución de Internet, este es el primer gráfico, 1969, las universidades de los Estados Unidos, vamos a ver un contexto de Guerra Fría y por lo tanto la necesidad de un modelo de seguridad nacional implementado por los Estados Unidos que necesitaba conectar los centros educativos, los centros de investigación, las computadoras que residían en esos campus universitarios, y para ello lo que se inventa es esta idea de la conectividad, con un mapa de conexión bastante peculiar, que lo que intentaba hacer era que si se cortaba alguna de las comunicaciones, se pudiese garantizar que siguiese fluyendo la información. Por eso este entramado, que va a ser una especie de cuadrícula que se va a dar en esta primera conexión, se va a ir reproduciendo a lo largo del tiempo. Fíjese lo que ocurre ya entrado la segunda década, 1974, donde empezamos a ver esta cuadrícula, vemos la característica de los nodos que se van produciendo y las distintas computadoras, centros en donde se procesa información, donde se acumula información y se procesa información, todos vinculados en esta idea de red cuadrícula que se produce en Internet. La evolución se sigue dando, aparecen los grandes centros, ARPANET, que era la primera organización que conformaba, va a desaparecer luego de la década de los 80 y va a dar paso a una red estrictamente pública, que no va a ser más militar, sino que va a ser estrictamente pública. Y si vemos una publicación gráfica del año 1999, ya aparece esta idea de la red, pero también una especie de mapa neuronal, ¿sí? En una especie de conexión neuronal que se reproduce en este mapeo, en donde encontramos los distintos nodos de comunicación, pero también cómo ha ido evolucionando esta gran red física que conecta finalmente a través de cable a distintas computadoras, distintos servidores donde se almacena y se procesa la información. Este cambio tecnológico, este salto de tecnología va a producir también un cambio entonces de los medios de comunicación. Los nuevos medios ya no tendrán audiencia, sino que tendrán usuarios. Pero a su vez, lo que va a haber es este cambio principalmente en el modelo de negocio. Esto de la producción, distribución y consumo será reemplazado por esta idea del prosumidor. Tenemos
productores que a su vez son consumidores de contenidos. Y por lo tanto, el punto central va a estar ya en el acceso, no tanto en la distribución como en el consumo, sino en el acceso que se va a tener de esos distintos contenidos. Y por lo tanto, la tecnología que va a soportar esta evolución va a ser una tecnología estrictamente digital. Vamos a pasar de una tecnología analógica a una tecnología digital. Y va a cambiar sobre todo el modelo de negocios en los nuevos medios. Vamos a tener una reticularidad propia, como veíamos, de la Internet. Vamos a tener una mayor presencia de contenidos y esos contenidos van a ser abundantes. Estos son los tres pilares principales de este nuevo modelo de negocio. Vamos a tener abundancia, dado que tenemos muchos prosumidores, compitiendo con los grandes medios, los viejos medios y esta nueva evolución de medios, estas nuevas plataformas que nos van a dar la posibilidad de nosotros poder incorporar y difundir el material, las producciones que nosotros vamos realizando. Sí podemos ver esta gráfica donde aparece la familia de los Simpson, que ha recorrido gran parte de la pantalla de los Estados Unidos. Vemos los viejos medios en un lugar. Veamos la ubicación que se da. El lugar, el contexto de la familia, es donde todos están reunidos viendo un único programa y podemos inferir que están viendo un televisor, en este caso con tecnología analógica, dado que vemos la gráfica con las antenas, ¿sí? Quiere decir que está recibiendo la transmisión vía el éter, ¿sí? Es una transmisión estrictamente, digamos, analógica. Pero toda la familia se encuentra reunida en un mismo espacio, en un mismo tiempo tanto espacial, para compartir contenidos que ofrecen estos viejos medios, ¿sí? Estos medios de comunicación denominados de masa. Y aparecen entonces los nuevos medios de comunicación, en particular una comunicación digital interactiva, que va a ser el centro de lo que vamos a estudiar en este módulo. Y vemos ahí ya a la familia, que si bien comparten un espacio físico, cada uno de los usuarios tiene un dispositivo totalmente distinto. Ya no aparecen más las antenas de la televisión, con lo cual podemos inferir que estamos hablando de una televisión inteligente, de un Smart TV, en donde Homero, en este caso, ya lo que tiene en sus manos es un control remoto. Primera gran evolución que ha tenido la televisión. La puesta en marcha del control remoto indicaba de que empezaba a haber un exceso de contenidos, por lo tanto teníamos la disposición de ir cambiando. Bueno, sus abuelos seguramente, sus padres recordarán los viejos televisores analógicos donde cuando se carecía de un control remoto había que levantarse para poder cambiar, acercarse al aparato para poder cambiar el canal, la oferta que recibíamos en ese caso en la televisión. Pero como decíamos, vemos a los demás familiares que comparten otro tipo de pantallas, lo que se denominan las 4 pantallas. El celular, la tablet, la televisión y por último la computadora personal. Por lo tanto, tenemos usuarios compartiendo distintos tipos y consumiendo distintos tipos de contenidos. Por lo tanto, en los viejos medios lo que vamos a encontrar es una tecnología estrictamente analógica, un modelo de difusión, como decíamos, una secuencialidad en cuanto a los contenidos. Vamos a encontrar también una monomedialidad y finalmente una audiencia que es estrictamente pasivo. Si nosotros lo comparamos con los nuevos medios, vamos a encontrar el pasaje a la digitalización, repito, tema que va a abordar Gonzalo en el próximo video. Vamos a encontrar que el modelo de difusión va a ser un modelo ahora reticular. Y cuando hablamos de un modelo reticular es que todo, ¿sí?, podemos comunicarnos. Y por lo tanto la comunicación va a ser de muchos a muchos. Vamos a cambiar este modelo de pocos a muchos a muchos a muchos, ¿sí? Y finalmente vamos a encontrar también la hipertextualidad. Vamos a encontrar no solamente modelos, es decir, lenguajes, sino también medios, todos incorporándose en un único soporte. La hipertextualidad que va a hacer el pasaje con la secuencialidad, la hipertextualidad es lo que nos ha dado los distintos soportes, como las páginas web, el hipervínculo, la posibilidad de navegar y por lo tanto de armar un circuito distinto a esa secuencialidad que nosotros veíamos en la antigüedad. Y finalmente, como decíamos, la multimedialidad que va a incorporar esta idea de distintos formatos, distintos lenguajes en un mismo soporte. Ya la audiencia se va a transformar, como decíamos, en usuario, por lo tanto, comenzará la interactividad, esta posibilidad de comunicarnos con aquel que es el proveedor de los distintos contenidos. Por lo tanto, para resumir en esta clase, punto número 1, de audiencias a usuarios. Por primera vez en la historia, y esto es lo más importante en la historia, digo, de la comunicación, los contenidos no van a ser el único ni el principal factor de definición del perfil del usuario.
Otras cosas van a definir ahora el perfil de los usuarios. Y eso lo que va a explicar es la depreciación que van a tener los medios masivos de comunicación en favor de aquellos que son los fabricantes de los dispositivos, pero también de los gestores de plataformas, tema que vamos a abordar en próximas clases. Segundo punto a tener en cuenta, decíamos, un pasaje de la monomedialidad a la multimedialidad. Confluyen ahora sí en un mismo soporte, distintos formatos, distintos lenguajes, pero además el reconocimiento de autoridad ya no está dado en la condición técnica de producción, es decir, en un medio de comunicación en particular, radio, televisión, sino en los contenidos que se van a ofrecer. Y esta es una competencia que hoy en día nosotros podemos ver que está presente en los actuales nuevos y viejos medios. Por otra parte, decíamos, nosotros vamos a pasar de una unidireccionalidad a una interactividad. Y esta interactividad es porque el usuario ahora puede elegir, ¿sí? Y al elegir puede, bueno, reproducir, pero a su vez puede manipular, puede además ver diferentes contenidos, puede retransmitir esos contenidos, pero a su vez puede regular el tiempo que tiene de consumo. Recordemos que antes nosotros teníamos un consumo que estaba pautado por aquel que emitía esos contenidos. En la era digital, la posibilidad de esta manipulación de esos contenidos hace que quien regule esos contenidos sea hoy en día el usuario. Finalmente, ¿cuál va a ser el bien escaso y valorado por todos, ni más ni menos, que la atención de los usuarios? Hoy en día necesitamos de la atención de esos usuarios, pero además, al haber una gran abundancia de contenidos, se reduce la posibilidad de visión, ¿sí?, de acercarse a esos contenidos por parte de los usuarios. Decíamos entonces abundancia y escasez. Y fíjese en esta descripción que va a hacer Kirsten Anderson en su libro Gratis, el futuro de un precio radical. Es lo que va a decir finalmente, si el costo de producción es cero y tiende a cero, si el costo de distribución es cero y tiende a cero, bueno, entonces el costo de adquisición de dicho contenido de producto no puede tener más que la gratuidad. Y por lo tanto, la gran pregunta es cómo se van a monetizar finalmente entonces los contenidos. Y por último, ¿quién va a ser entonces el gran ganador si los contenidos ya no son lo más importante? Porque hay una gran abundancia y eso tiende a tener un costo cero. La pregunta entonces, ¿quién es el gran ganador de este gran juego? En la próxima clase vamos a abordar algunos de estos principios y van a encontrar también en el aula virtual mayores explicaciones y la bibliografía que le hemos puesto a disposición de ustedes para que puedan ampliar sobre estos temas. Nos vemos en la próxima clase.